paso, ha desarrollado una excelente labor al frente de nuestra asociación académica, ¿sí? Compartiendo gran parte de su tiempo, regalándonos, obsequiándonos gran parte de su tiempo, ¿sí? Y haciendo de este colegio un verdadero templo del saber. Mi tema, el tema que hemos elegido, ¿sí? Es comorbilidades en insuficiencia cardíaca. Después de la brillante presentación del doctor Gerardo Carrión, pues trataré un tema que va muy de la mano con lo que Mel mencionó. Tratar la insuficiencia cardíaca sin tratar las comorbilidades que suelen estar asociadas, normalmente nos llevará al fracaso del tratamiento o a una muy pobre respuesta a este. Ya simplemente por reiterar lo que ya se mencionó, esta es una enfermedad crónica, salvo los casos de síndrome coronario agudo, donde el paciente puede debutar con un edema agudo pulmonar o choque cardiogénico, donde el miocardio está estructuralmente dañado y es incapaz de generar un gasto cardíaco suficiente para cubrir las demandas metabólicas del organismo, lo que equivaldría en cierta forma a la llamada insuficiencia cardíaca sistólica o con fracción de eyección disminuida, de la cual también se habló ya ampliamente. Tenemos también la nueva epidemia del siglo XXI. De acuerdo a la Sociedad Española de Cardiología, la insuficiencia cardíaca diastólica o de fracción de eyección preservada ya inclusive rebasa el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca en España. Es una nueva epidemia y bueno, y el problema está en una relajación disminuida durante la diástole, debido, como veremos adelante, a una mayor rigidez del miocardio, a un engrosamiento de sus paredes, que impide un adecuado llenado durante la diástole, lo que incrementa de manera retrógrada, ¿sí?, la presión en los capilares pulmonares, dificultando la hematosis y produciendo una limitación funcional por disnea. Baste por recordar, elementalmente en fisiología, la fracción de eyección se considera el porcentaje de sangre que bombea el corazón en cada latido a partir del llenado diastólico final del ventrículo izquierdo. En esta diapositiva muy sencilla vemos básicamente la insuficiencia cardíaca de tipo sistólico o fracción de eyección reducida, las paredes del miocardio adelgazadas, la cámara izquierda ventricular dilatada, ¿verdad?, con poca capacidad de contracción, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde lo que predomina es una rigidez de las paredes del corazón, del miocardio, además de un engrosamiento. Como vemos, la cavidad ventricular está reducida en la insuficiencia cardíaca diastólica. Por lo tanto, el llenado durante la diástole es poco y eso incrementa la presión de manera retrógrada a la aurícula y a los capilares pulmonares. Esta tiene un manejo muy diferente a la insuficiencia cardíaca sistólica. Creo que ya se mencionó, no está de más volverlo a repetir. Todo paciente con una fracción de eyección igual o menor a 40% se considera portador de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o sistólica, el que se encuentra entre 41 y 49% como paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia. Curiosamente, tiene también peculiaridades en su tratamiento. Y el paciente que se encuentra con fracción de eyección normal entre 50 y 70% y tiene insuficiencia cardíaca, que les mencionaba, es la nueva epidemia del siglo XXI, pues este es el de fracción de eyección preservada. Ahora, las comorbilidades frecuentemente acompañan a la insuficiencia cardíaca crónica. Es muy difícil encontrar un paciente que no tenga algún tipo de comorbilidad. Si no se trata la comorbilidad,
como mencioné al principio, la compensación de la insuficiencia cardíaca va a ser más difícil, la morbilidad del paciente aumenta, la mortalidad aumenta, los reingresos hospitalarios aumentan. Por tanto, tratar las comorbilidades es tan importante como el tratamiento mismo de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El 74%, que es prácticamente las 3/4 de los pacientes con insuficiencia cardíaca, tienen al menos una comorbilidad que tratar. Quiero presentarles esta diapositiva, nada más mencionando uno de los estudios probablemente más gigantescos que se han hecho, ¿sí? Que es el que hizo Natalie Conrad, ¿sí? Donde se estudiaron ni más ni menos que 4 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo creo que no hay muchos estudios en la Cochrane que reúnan tal cantidad de pacientes. Y después de estudiar estos 4 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca, obtuvieron estos resultados en cuanto a las comorbilidades. Fue publicado en febrero en la revista Lancet, en febrero de 2018, y encontraron que el 67% de los pacientes, como ustedes pueden ver en la gráfica, tiene hipertensión. ¿Sí? Por algo entenderán por qué muchos de los nuevos casos de insuficiencia cardíaca son con fracción de eyección preservada, ¿sí? Donde el tratamiento, donde la disponibilidad terapéutica es mucho más pobre y los resultados todavía son muy poco esperanzadores, ¿sí? Dado que la cardiopatía hipertensiva suele desembocar, ¿verdad?, con el paso del tiempo en una insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, engrosamiento de las paredes, rigidez de las paredes. Tenemos que un 49% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían enfermedad isquémica cardíaca. Obviamente en esos pacientes hay que usar todos los recursos al alcance para mejorar la irrigación, ya sea revascularización, sea angioplastía, sea tratamiento médico optimizado, que lamentablemente en el sector salud no se cuenta con ciertos fármacos que pueden ser muy útiles para mejorar la condición isquémica del corazón, y sobre todo los pacientes que tienen daño microvascular, donde ya no es, donde la revascularización, ya sea por angioplastía o la quirúrgica, pues no pueden ofrecer mucho porque el daño es a nivel de la microvasculatura. Sin embargo, sí hay nuevas drogas antiisquémicas con buen resultado que deben aplicarse en estos pacientes. Y si las aplicamos, mejoramos todavía la respuesta terapéutica a los fármacos que ya mencionó ampliamente el doctor Gerardo Carrión, ¿verdad?, que se pueden usar para compensar al paciente. Otro caso que también fue mencionado y que yo voy a reiterar es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, hasta el 40% de pacientes con falla cardíaca, 50%. Esta merece un apartado especial, ¿sí?, que trataremos a continuación. El COPD, o sea, el EPOC, esto varía según los países. Aquí en nuestro medio vemos muchos pacientes con EPOC, ¿sí?, y no necesariamente por tabaquismo, ¿sí?, sino pacientes por inhalación de biomasa. Hay muchas mujeres que en el medio rural guisan y siguen cocinando con la estufa de leña adentro de la casa. O bien campesinos que les pagan por quemar determinadas parcelas para el cultivo. Nada menos ayer vi un paciente que la familia insistía que, pues, que no respondía, que su corazón, ¿no?, la insuficiencia cardíaca estaba compensada. Lo que pasa es que el paciente tiene un EPOC avanzado, ya no solamente no son suficientes los fármacos, agonistas beta ni antimuscarínicos de larga acción, y lo que necesita el paciente es oxígeno para mejorar su disnea. Entonces, en nuestro medio hay un índice en Europa, pues probablemente esté yo, no sé si es lo correcto, pero básicamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es debida a tabaquismo.
¿sí? O a inhalación de humos en mineros, en otros, pero en nuestro país es mucho más extensa por la inhalación de biomasa y es algo que hay que tratar. Sería en vano tratar una insuficiencia cardíaca y no dar un tratamiento concomitante adecuado para el EPOC. La depresión es relativamente muchas veces ignorada y sabemos que la depresión se asocia con mayor mortalidad, morbilidad y mortalidad de cualquier enfermedad cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca no es la excepción. Vamos a pasar, bueno, por supuesto que un capítulo que aquí que es fundamental, aunque aquí narran que el 26% de los pacientes tenían anemia, la realidad es que se basaron en este estudio en los valores de hemoglobina y hematocrito. Pero vamos a ver a continuación que la anemia, sí, la anemia en cuanto a tomada en consideración nada más como disminución de hemoglobina y hematocrito, bueno, sí, solamente el 26%, pero el porcentaje de pacientes que presentan deficiencia de hierro es altísimo. Y eso influye de manera negativa en el outcome, en el desenlace favorable del paciente. Ya, vamos a ver, el déficit de hierro. ¿Por qué lo voy a tocar? Porque es algo a menudo ignorado. El paciente tiene 10 de 11 hemoglobina, está bien, está viejito. No. Señores, el 40 a 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen deficiencia de hierro. Puede ser que sea una deficiencia de hierro que se manifieste con anemia, disminución de hemoglobina y hematocrito, o puede inclusive tener hemoglobina y hematocrito normales, pero tiene disminución, una depresión de hierro en lo que se refiere a la acción funcional del hierro. El hierro tiene funciones mucho más allá de ser parte del grupo M de la hemoglobina. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que la manera de obtener energía en el organismo, ¿sí? En los organismos, en los mamíferos y en el ser humano por excelencia, es a través de la fosforilación oxidativa que se lleva a cargo en las crestas mitocondriales. ¿Sí? El paso de electrones de una enzima de citocromo hacia otra va produciendo destellos de energía que se almacenan en forma de ATP. Pues bien, estos citocromos contienen hierro y sin hierro no pueden funcionar. O sea que si hay una disminución de las reservas del hierro funcional, no solamente del que participa en el grupo M, basta disminuir a la producción de energía en todo, en el cerebro, en el corazón, en los músculos respiratorios. ¿Eso en qué se traduce? Debilidad, disnea, fatiga, disminución del rendimiento corporal, del rendimiento intelectual. Por eso es tan importante. Nuestro DNA se tiene que estar reparando. No es un DNA que esté ahí permanente. Todas las moléculas se están renovando en nuestro organismo. Y la helicasa y la RNA polimerasa son esenciales para la renovación de nuestro DNA, ¿sí? Pues requieren de hierro, si no, no funcionan, ¿sí? Si no, no funcionan. La síntesis de mielina también es esencial el hierro. Si de por sí los pacientes tienen desmielinización, no solamente por diabetes, recordemos que los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, arterial por aterosclerosis, no solamente son las arterias de mediano, de gran calibre, los vasa vasorum también están afectados y por lo tanto hay isquemia de los nervios y si a esto le agregamos deficiencia de hierro, mayor desmielinización. Podría yo extenderme mucho acerca de las funciones del hierro, sería otro tema, pero obviamente no es el motivo de mi plática. Pero sí les voy ya por último, les voy a señalar este. Nosotros estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, lo primero que nos viene a la mente es músculo cardíaco, la función del músculo cardíaco. Pues bien, tanto el músculo cardíaco como los músculos respiratorios, como el músculo esquelético en general, contiene
contiene mioglobina. La mioglobina es la unión de una globina, una proteína, globina, con el grupo M. Es la forma natural como el músculo almacena el oxígeno y lo transporta para su uso durante el momento de la contracción. Por tanto, si hay una disminución de la reserva funcional de hierro, va a haber una disminución de mioglobina. Por lo tanto, una disminución de la contracción muscular, una debilidad. Entonces, ¿de qué sirve que usemos fármacos maravillosos, como los que mencionó mi amigo, el doctor Gerardo Carrión, ¿sí? Excelente cardiólogo intervencionista, si el paciente tiene deficiencia de hierro? ¿Sí? Corrijamos la deficiencia de hierro, porque no nada más es cuestión de transportar oxígeno a los tejidos. Tiene muchas funciones y ya no me detengo porque sería un capítulo aparte. ¿Sí? Pero recordemos que la contracción muscular requiere de niveles adecuados de mioglobina. La mioglobina es globina unida a grupo M y el grupo M pues, siempre tiene hierro. Si no hay hierro suficiente, no hay suficiente mioglobina, por lo tanto la contracción va a estar débil. ¿Cómo vamos a identificar cuando un paciente tiene déficit de hierro? Porque la hemoglobina y el hematocrito no son suficientes. Tenemos que pedir dos determinaciones fundamentales: ferritina sérica, ¿sí? Y el índice de saturación de la transferrina. La ferritina sérica, por supuesto que si el paciente está cursando con un cuadro inflamatorio agudo, verbigracia y el COVID, pues no es un índice que podamos valorar porque también la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda, ¿sí? Un reactante de fase aguda y que se eleva mucho en procesos inflamatorios, aunque el hierro esté bajo. El paciente está cursando con un cuadro de inflamación aguda, pues la ferritina no nos va a servir. Pero si el paciente está en condiciones basales, una ferritina menor de 100 siempre indica un déficit absoluto de hierro, no funcional, sino absoluto. Ahora, si los niveles de ferritina en condiciones basales están entre 100 y 300, lo más probable es que el paciente tenga deficiencia funcional, déficit de hierro a nivel funcional, aunque pudiera estar normal o casi normal la hemoglobina y el hematocrito. ¿Y qué es lo que nos saca de dudas? El índice de saturación de la transferrina, IST. Si es menor al 20%, ese paciente tiene deficiencia de hierro, independientemente de cómo esté la ferritina. ¿Sí? Hay otro valor más que no lo voy a tocar aquí, que es el receptor soluble de transferrina, que también nos indica, pero créanmelo, hay pacientes que tienen condiciones basales ferritinas de 500, hierros séricos normales, saturación de transferrina normal, arriba de 20%. Pero si está alto el receptor soluble de transferrina, indica que el paciente tiene deficiencia de hierro funcional. Por tanto, esto es mucho más frecuente de lo que pensamos. Si nosotros queremos que el paciente mejore de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tendremos que reponer. Y obviamente todos pensamos enseguida, pues vamos a darle suplementos de hierro. El problema es que el paciente con insuficiencia cardíaca absorbe muy mal el hierro. Lo absorbe muy mal porque hay un incremento. La insuficiencia cardíaca es un estado inflamatorio. Hay liberación de citocinas inflamatorias. ¿Sí? Esto incrementa la hepcidina. La hepcidina no deja que se absorba el hierro adecuadamente y además degrada la ferroportina, que es la enzima transportadora del hierro del lumen intestinal, ¿sí? A la sangre. Es muy fácil que el paciente haga anemia aunque coma bien, aunque coma sano. Y la reposición de hierro, demostrado ya en estudios que mejora rápidamente la capacidad funcional de los pacientes, es la administración parenteral, concretamente intravenosa. El hierro de Strand, la verdad, yo hace años que no lo uso por temor a las alergias, deja abscesos, chipotes. Yo creo que eso ya ni debería de existir. Lo que se usa y lo que hemos visto en lo personal, me ha tocado, lo he usado con cierta frecuencia, he visto resultados espectaculares, es el hierro intravenoso. Concretamente tenemos dos disponibles en el mercado en México, que es el hierro carboximaltosado o RENEGI
que viene de 500 miligramos de hierro elemental unido a este polisacárido, a carboximaltosa, lo cual lo hace soluble, lo hace muy poco alergénico. Las ampolletas vienen de 500 miligramos en 10 mililitros, se diluye en 200 mililitros de solución salina, se pasa en 20 minutos, ¿sí? Por beneficios, una vez por semana. Y ustedes verán un resultado espectacular en cuanto a la mejoría del paciente en todos los aspectos. Cuando el paciente, como es lamentablemente la mayoría de nuestros casos, no tenga muchas posibilidades, tenemos la opción del sacarato de óxido férrico, que es el Venoferrum, que también se puede administrar por vía intravenosa, ¿sí? Que tiene muy buenos resultados, no tan buenos como el carboximaltosado, pero por supuesto que repone mucho más rápido la hemoglobina. Si pensamos en reponerla con hierro oral, nos vamos a llevar mucho tiempo y a lo mejor no lo logramos. Entonces, esto lamentablemente no está en el cuadro básico del sector salud y sería de gran utilidad para muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y tienen déficit de hierro, el cual no ha sido diagnosticado. Ahora, perdón. Tal vez repita aquí algo de lo que mencionó. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hipertensión arterial. Como mencionó mi amigo el doctor Gerardo Carrión, deben de tener beta bloqueadores cardiocelulares. No importa si el paciente tiene EPOC. El nebivolol y el bisoprolol se ha comprobado en muchos estudios que no empeora el EPOC. ¿Sí? Y además, si sabemos que la hiperactividad simpática, el exceso de catecolaminas, es parte del círculo patogénico de la insuficiencia cardíaca, no disminuir el efecto nocivo de las catecolaminas sobre los cardiomiocitos, no disminuir la actividad simpática, equivale a tratar insuficientemente. Yo diría que prácticamente todos los pacientes, excepto aquellos que presentan un grado de bloqueo avanzado, pues ya serán candidatos a marcapaso, y una vez que tengan su marcapaso, hay que darles el beta bloqueador. Y por supuesto, los cardioselectivos son los que han mostrado mejor eficacia. De hecho, de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología, es el medicamento número 1 en todo paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo con fracción de eyección reducida y menos recomendable, aunque no tanto, no tan convincente, en los de fracción de eyección intermedia. En el caso de pacientes con fracción de eyección preservada, pues ahí todavía no se ha demostrado ningún beneficio del beta bloqueador. Si el paciente es hipertenso, he visto pacientes que pues traen amlodipino, diurético e isosorbit. Ya tienen insuficiencia cardíaca. No tienen IECA o ADA2, pues hay que emplearlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte del círculo patogénico es la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Simplemente estoy tal vez reafirmando lo que ya mencionó el doctor Carrión, ¿verdad? Recordemos que los IECA-2 no solamente reducen la hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Tienen acción antifibrótica, sino que incrementan el óxido nítrico arteriolar, es el vasodilatador endógeno por excelencia, con acción antitrombótica, antiproliferativa. Incrementar el óxido nítrico arteriolar es maravilloso. Es lo que hace el ejercicio. Corrige la disfunción endotelial. Los diuréticos, pues casi nunca faltan en el paciente. Aquí yo destacaría 2 puntos. Los ancianos son muy propensos a hacer hiponatremia. Hiponatremia es igual a edema cerebral. Entonces, si a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca se le va a agregar edema cerebral, pues en lugar de estarlo mejorando, le estamos agregando una patología más. Por lo tanto, vigilar el sodio, vigilar el potasio. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica no es contraindicación, sobre todo hasta el estadio 3B, para usar inhibidores de la aldosterona, como una eplerenona o espironolactona. Pero sí es imperativo vigilar el potasio. Como estos pacientes reciben diuréticos de ASA a la vez que ahorradores de potasio, que más usamos es la espironolactona, sí, también la eplerenona o eplerenona,
que tiene menos efecto sobre las mamas, ¿sí? Pues se balancea un poco, porque el de ASA elimina potasio. Por supuesto, tenemos que dar una dieta al paciente con baja ingesta de potasio para que no nos haga hipercalemia. En la medida posible, aunque sea dosis muy bajas, hay que darlos porque son parte también, el bloqueo de la aldosterona es parte de la mejoría del paciente. En la fibrilación auricular, más del 40, casi el 43% de los pacientes tienen fibrilación auricular, tenemos que, en la mayoría vamos a anticoagular de acuerdo a la escala de Chadbas 2, ¿sí? Que ahorita mencionaremos. La osteoartritis, ¿por qué menciono la osteoartritis como una comorbilidad importante? Porque desgraciadamente nuestros amigos, con todo respeto, excelentes ortopedistas y traumatólogos, pues los pacientes quedan con dolor y lo primero que les prescriben es algún AINE, ya sea de los tradicionales o de los COX-IPS, pero tanto los AINES tradicionales como los COX-IPS están formalmente contraindicados en el manejo del dolor o la inflamación de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el endotelio vascular, ¿sí?, expresa al mismo tiempo la COX-1, la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Y si inhibimos a las dos, como son los AINES tradicionales, a la 1 y a la 2, o inhibimos solamente a la COX-2, como serían los COX-IPS, de todos modos vamos a disminuir la síntesis de la prostaglandina I2, que tiene un potente efecto vasodilatador, que de hecho es el que mantiene muchas veces el flujo plasmático renal mientras se corrige la insuficiencia cardíaca. Mejora la irrigación en todos los territorios, un vasodilatador endógeno, que lo mismo mejora en el estómago, que mejora en el corazón, que mejora en todos los territorios, ¿sí? Y tiene una inhibición de la agregación plaquetaria y acción antitrombótica. Entonces, no usemos AINES porque vamos a empeorar al paciente. Es el epoxi, no importa, inhibe. Solamente podemos usar paracetamol o analgésicos centrales u otras medidas de medicina no alternativa, paralela, le llamaría yo, o complementaria. De acuerdo a esta escala de Chadbas 2, que nos estratifica el riesgo que tiene un paciente de hacer un evento embólico, ¿sí? De acuerdo a por presencia de la fibrilación auricular, recordemos que es una cardiopatía embolizante por excelencia. Estas siglas de CHA, les voy a decir más o menos de qué derivan. C de cardiac failure, heart de hypertension, A de age, porque se toma en cuenta la edad, ¿sí? D de diabetes, C de stroke, del antecedente stroke, y VAS de enfermedad vascular periférica. Esta escala asigna una determinada puntuación. Nosotros de aplicarla, en todo paciente con fibrilación auricular debemos de aplicar esta escala, ¿sí? Dice la escuela europea, si es hombre y tiene un punto, anticoagúlalo. Si es mujer y tiene 2 puntos, anticoagúlala. Yo les diría que aunque tuviera un punto una mujer, si está sobre todo entre los 65 y 74 años, anticoagúlela, porque el riesgo de isquemia cerebral transitoria o de infarto o de un infarto oclusivo es muy alto. Obviamente las contraindicaciones de coagulación, un sangrado activo, por ejemplo, no acabo de indicar anticoagulación hace 3 días a un paciente que salió del hospital español, tuvo COVID, estuvo intubado, tiene un poco de hematuria, pero por alguna razón se omitió prescribirle el anticoagulante, está postrado, tiene enfermedades, es fácil de hacer embolia, todavía tiene la ferritina elevada, todavía tiene tímero de elevado, lo anticoagulé. Solamente le dije al personal de enfermería, si notan que la orina se torna rojiza o levemente, me avisan. Pero, o sea, el sangrado tiene que ser significativo. Es que tiene una cruz de hemoglobina en la orina, 2,
No, eso no contraindica. Si acaso le repondremos el hierro, pero de eso a un infarto cerebral, pues, entonces tiene que ser un sangrado significativo. Obviamente, pacientes con sangrado activo no se pueden usar, sería absurdo. Las diátesis hemorrágicas, que ya son terreno del hematólogo. Ojo, pacientes con trombocitopenia. Hay muchos pacientes, ¿sí? Sobre todo pacientes con enfermedad hepática crónica, que pueden tener trombocitopenia. Está demostrado que mientras la trombocitopenia no sea de 50,000 o menos, se pueden usar. Porque el riesgo de provocar sangrado, sobre todo con los nuevos anticoagulantes, no estoy refiriéndome a la cenocubalina, me estoy refiriendo al rivaroxaban, al dabigatran, al apixaban, al endoxaban, ¿sí? El riesgo de embolia, ¿sí?, cerebral es mucho mayor que el riesgo de un sangrado cuando el paciente tiene más de 50,000 plaquetas. O sea, tener por sí 80,000, 70,000 plaquetas y el paciente tiene fibrilación auricular no es contraindicación para usar. Obviamente hay que ajustar la dosis. Obviamente en procedimientos obstétricos, pues por supuesto que no. Ni si es un parto normal, ni mucho menos un parto con cesárea, un desprendimiento prematuro. Casi todos los procedimientos obstétricos se acompañan de fenómenos hemorrágicos, por lo tanto, ahí sí está, si la paciente está por dar a luz o algo, pues es mejor no usarlos. Si el paciente tiene una hemorragia intracraneal reciente, tampoco. Si tuvo una anestesia, si va a tener, va a ser, se le va a practicar una anestesia por bloqueo peridural o tuvo un catéter peridural o lo va a tener, no hay que usarlos porque el riesgo de un hematoma epidural a nivel medular es muy alto y eso se comporta con una compresión medular. Entonces ahí están contraindicados. Si hay tumores en el sistema nervioso central, ya sea en la médula o en el encéfalo, no se deben usar, es una contraindicación formal. Por supuesto, en la hipertensión arterial severa no controlada, pues ustedes saben que tiene riesgo de un impacto hemorrágico, de hacer una hemorragia cerebral por hipertensión. Entonces, hasta que no esté controlada, no se deben de emplear. Pasaré al siguiente tema, que es el síndrome cardiorrenal. El corazón y el riñón funcionan, están estrechamente relacionados fisiológicamente. Mencionábamos la anemia. La anemia se produce por un aumento de epsilina. Esta epsilina es generada por un exceso de citoquinas inflamatorias que se producen en insuficiencia cardíaca, que se producen en la insuficiencia cardíaca, y una degradación de la ferroportina que transporta el hierro del lumen a la sangre. Los pacientes, y la anemia, pues afecta al corazón y al riñón. El incremento de citoquinas inflamatorias causadas por la falla cardíaca daña al endotelio de los capilares renales como de los capilares cardíacos. La hiperactividad simpática que tenemos que combatir, que tratar, genera vasoconstricción arteriolar de la arteriola frente. Por lo tanto, hipoflujo o hipoperfusión renal. ¿Sí? La hiperactivación del sistema renina-angiotensina, además de aumentar la retención de sodio y agua y producir sobrecarga de volumen al corazón, también produce vasoconstricción arteriolar en todos los territorios, incluyendo la arteriola renal. ¿Sí? Todo esto tenemos que considerarlo a la hora de tratar al paciente. La hipercalemia. La hipercalemia, ya mencioné hace un rato, es un problema que debemos de manejar con mucha cautela, ¿sí? Y que no me quiero detener más en él, pero es algo que hay que considerar porque el paciente, al hacer transitoriamente, ¿sí? O agravarse una enfermedad renal crónica que el paciente ya tenía, o si no la tenía, hace el paciente una falla renal transitoria por bajo gasto, hay que tener precaución con el potasio. Por otro lado, algo que voy a remarcar es el incremento, un riñón dañado, ¿sí?, o que está funcionando con fragilidad, de manera un poco inestable, en el borderline, debido a la insuficiencia cardíaca, por favor, es un riñón mucho más sensible a la toxicidad de fármacos.
Me ha tocado ver en hospitales pacientes ya con falla cardíaca, neumonía u otra complicación infecciosa, datos ya de falla renal y las dosificaciones de antibióticos son iguales, como si, no, como si el riñón estuviera sano. Todos los antibióticos tienen toxicidad renal, unos en mayor, otros en menor grado. Sí, a nadie se le ocurrirá usar un aminoglucótido, ¿verdad? Ya sería el colmo. Pero aún las cefalosporinas de distinta generación, los carbapenemes, todos, también son tóxicos. Hay que ajustar las dosis, si no vamos a dañar más al riñón del paciente con insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene que aliviar la congestión venosa. Recordemos que cuando el corazón no trabaja bien, tanto en la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica como por disfunción diastólica, hay un incremento de las presiones retrógradas, ¿sí?, a los capilares pulmonares que se transmiten al corazón derecho y este a su vez genera un incremento de la presión venosa en todo el territorio. Y el aumento de la congestión, de la presión venosa a nivel del territorio esplánico también afecta mucho al filtrado glomerular. Pues esta diapositiva nos, nos ilustra de una manera tal vez un poco compleja, pero significativa, la relación estrecha en el eje cardiorrenal. Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, se produce daño hemodinámico, hipoperfusión, ¿sí? Además de la hipoperfusión, hay aumento de la presión venosa, por lo que ya mencionábamos, el uso de medicamentos, ¿sí? El paciente, cuando no consideramos que el riñón ya no está en capacidad de eliminar dosis altas, sobre todo de antibióticos, de otros medicamentos, ¿sí? Eh, pues es otra causa de daño renal. La activación simpática, ya recordemos que produce estrechamiento, incremento de la vasoconstricción arteriolar, daño endotelial, ¿sí? tanto, en el, tanto, en los, tanto en los territorios vasculares del riñón como del corazón, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto daña al corazón como daña al riñón, porque la angiotensina 2 también produce daño, disminución del flujo arteriolar al riñón. Eh, yo creo, finalmente, eh, hay una activación, esas citoquinas inflamatorias que mencioné, que se liberan en gran cantidad, favorecen la apoptosis, o sea, la muerte celular prematura, tanto del cardiomiocito como de podocitos, como de capilares glomerulares. Es un resumen de lo que mencioné. Perdón. Esta es otra diapositiva que pues, remarca lo ya dicho, la reducción en el gasto cardíaco, produce hipoperfusión renal, ¿sí? Aquí habla de un concepto nuevo que probablemente ustedes no hayan escuchado. Hemos hablado del estrés oxidativo, del estrés nitrooxidativo. Bueno, pues la investigación actual está estudiando el estrés que significa ER, endoplasmic reticulum, el estrés del retículo endoplásmico. Todos sabemos que existen en la célula el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. El rugoso es el que tiene pegados los ribosomas a todo alrededor. Y es ahí donde se sintetizan las proteínas, tanto estructurales como las enzimas, todo lo que es necesario para la vida de la célula. Pues bien, en la falla cardíaca se ha demostrado que hay un estrés del sistema retículo endoplásmico, sobre todo el rugoso. Por lo tanto, hay una deficiencia, una deficiencia en la producción de proteínas estructurales. ¿Sí? Sabemos que la miosina, la, la pina, todos son proteínas. ¿Sí? Y si las proteínas pues, son lo que mantiene la estructura de todas las células. Entonces, si hay un estrés del ER, que aquí es en inglés, por eso es endoplasmic reticulum, ¿verdad? O retículo endoplásmico, aquí le faltó poner rugoso, hay apoptosis, disminución de proteínas estructurales
y todavía aumenta más la falla cardíaca. ¿Sí? Y esto, yo creo que con esto doy por terminada mi plática. ¿Sí? Gracias a todos por la generosidad de su atención. ¿Sí? Espero que se haya sido útil. ¿Sí? No sé si me fui muy rápido, pero espero de haberles dejado un mensaje sólido para su práctica médica. Muchas gracias, doctor Isidoro Hoyos Calleja. Como siempre, muy puntual, muy exacto en su presentación. Tenemos unos minutos, invito al auditorio por si hay hay comentarios muy interesantes, doctor Isidoro. Hay comentarios al respecto de su charla. Yo creo que la función del médico internista en general, es precisamente ver al paciente como un todo. No podemos estar supeditados exclusivamente a un órgano. Y usted hizo mención, hizo alarde de lo que un internista, un médico familiar, un médico general, un médico de primer contacto debe hacer cuando ve pacientes con este tipo de patologías. Así es, doctor. Doctor Alejandro Quintín Barrat, ¿algún comentario? No, al contrario, una excelente charla. Además, muy interesante el que hayan quedado precisamente complementadas las charlas del doctor Carrión con la del doctor Isidoro, generando un reforzamiento precisamente tanto en el abordaje diagnóstico del paciente con insuficiencia cardíaca, la terapéutica tradicional y actualizada del mismo, pero además, como bien comentaban, el manejar al paciente de manera integral. Siempre hay que irnos a las causas, a los orígenes. No podemos tratar complicaciones si no tratamos las causas de la complicación, como bien lo comentó el doctor Isidoro. Entonces, me parece que es una excelente charla, porque además insuficiencia cardíaca es tal vez uno de los padecimientos donde precisamente uno como médico internista se puede explayar completamente, porque es la evaluación integral del paciente que tiene patologías en múltiples órganos y que finalmente confluyen en la claudicación de un órgano que sería el corazón, pero que en realidad no es el paciente con un corazón únicamente, sino un paciente con muchas situaciones y complicaciones, así como patologías inmiscuidas. Les agradezco mucho, doctor Isidoro, una excelente plática, un honor para mí. De hecho yo, perdón, quisiera mencionar que en España, donde probablemente sea lo un poquito más cercano a nosotros, si ya llevan estadísticas, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca y comorbilidades ingresan a los servicios de medicina interna. A los servicios de cardiología ingresan aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que son isquémicos, que van a ser objeto de un tratamiento ya especializado, ¿sí? Ya sea revascularización, prostatografía, cirugía, implantación de dispositivos, preparación para trasplante, ¿sí? O con cardiopatía o con cardiomiopatías, ¿verdad? Pero el grueso, la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca producidas lo, por las causas más habituales, se ingresan a los servicios de medicina interna. Eso es, ya hay un estudio donde la mayoría de los pacientes que ingresan a cardiología o son isquémicos para que van para tratamiento o para un procedimiento especializado, pero el paciente común suele ingresar a los servicios de medicina interna. Por tanto, el internista no puede perder esa visión global, integral del individuo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted. Muchas gracias, doctor Salas, por el excelente manejo del primer bloque de este día. Gracias a los asistentes por mantenerse conectados persistentemente. Y nuevamente gracias a Medix y a todo su equipo, tanto de compañeros representantes como del área técnica, que nos ha permitido mantener una excelente transmisión del curso en esos días. Si no, me parece que no hay alguna pregunta, creo que sí. Anuncio parroquial, doctor ¿Sí? Barra.
Recuerden que el tema de las vacunas que no se pudo dar en la mañana se dará hoy a las 5 de la tarde. Así es. Como todos han sido excelentes, pero estamos viviendo el problema de la vacuna. Entonces, están cordialmente todos invitados a estar presentes para escuchar esto que nos conviene a todos. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde.